Hola gente trenera, soy Miguel Bustos de Trenvista y este es el número 15 del Trencast. ¿No sabes qué es el Trencast? Es el podcast ferroviario de Trenvista y el único de esta temática en español. Semana tras semana te lleva directamente a tus oídos la última hora del mundo de los trenes para que puedas estar al día sin necesidad de andar buscando y leyendo contenido. Con el Trencast puedes escuchar noticias ferroviarias estés donde estés y cuando más te apetezca. Aparte, también publicaré otras cosas interesantes para los aficionados al ferrocarril, como eventos y entrevistas. Si aún no te has suscrito, hazlo a través de trenvista.net o ivox.com. Próximamente en iTunes. En este número toca revisar las noticias de la semana del 18 al 24 de junio de 2018. Vamos a los titulares. La CNMC aprueba el tren de alta velocidad de Air Nostrum que competirá con Renfe. La Agencia Ferroviaria Europea desmonta la defensa de Renfe y Adif en el juicio por el accidente de Angrois. El gobierno asturiano incluirá la rampa de Pajares en el inventario del patrimonio industrial asturiano. Adif abandonó el mantenimiento del trayecto de Burgos antes del derrumbe del túnel de Somosierra. Arde otro tren en la línea de Extremadura. Metro de Madrid cambiará el nombre de la estación Atocha por Estación del Arte. El viernes 29 se estrena en Jaén el documental Perdiendo el tren. La CNMC aprueba el tren de alta velocidad de Air Nostrum que competirá con Renfe. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha dado luz verde al primer tren de alta velocidad que competirá con la empresa estatal. Operado por ILSA, Intermodalidad de Levante, una filial de Air Nostrum, el servicio unirá Madrid con Montpellier, parando en Zaragoza, Barcelona, Perpiñán y Narbona. La empresa prevé crear dos relaciones diarias con salida de Madrid a las 8 menos cuarto de la mañana y a las 3 y media de la tarde, y de Montpellier a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, y está dispuesta a comenzar a operarlo el 15 de octubre. Sin embargo, queda un importante escollo por resolver y es el del material móvil. ILSA pretende alquilárselo a Renfe. Sin embargo, la operadora no tiene fuera de uso ningún vehículo capaz de circular por la red española y francesa. Los trenes de la serie 100 homologados están prestando los servicios internacionales para los que fueron adaptados. Así que, de querer empezar a operar sin trenes propios, ILSA deberá buscar algún aliado para hacer algún tipo de operación conjunta. En toda Europa, solo la SNCF tiene material capaz de circular por ambos países, aunque los Euroduplex aún no han sido habilitados para circular entre Barcelona y Madrid. ¿Será el momento de comenzar a verlos por tierras castellanas? La Agencia Ferroviaria Europea desmonta la defensa de Renfe y Adif en el juicio por el accidente de Angrois. Durante esta semana, la Agencia Ferroviaria Europea ha remitido al juzgado que instruye el accidente del Albion Angrois el informe que ha elaborado. En este informe, solicitado para evaluar las principales discrepancias sobre las responsabilidades de Renfe y Adif, las empresas del Ministerio de Fomento se llevan un fuerte varapalo, y es que, según la entidad europea, tanto la modificación del proyecto como la desconexión del RTMS son cambios significativos que afectan a la seguridad, por mucho que las empresas públicas lo negaran. Por lo tanto, Renfe y Adif y una empresa independiente debieron evaluar los riesgos de estos cambios, algo que no hicieron. Por otro lado, la Agencia Ferroviaria Europea desmiente que las curvas no necesiten una evaluación de riesgos especial. Tanto Renfe como Adif tienen la obligación de estudiar el riesgo de descarrilamiento en las curvas, analizando factores como el radio de curva y la velocidad del servicio. Además, el estudio realizado por INECO, la consultora contratada para analizar de manera independiente la infraestructura, llegó justo hasta antes de la curva por orden de Adif. Por último, también desmiente el argumento de que la evaluación integral de riesgos de todos los subsistemas no es una práctica extendida en otros países europeos. Sin embargo, este informe no es más que una opinión de la agencia tras haber hecho el correspondiente análisis. Tan solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede hacer una interpretación sobre la correcta aplicación de la legislación, y ahora queda en manos del juez instructor solicitarle que participe en el caso. El gobierno asturiano incluirá la rampa de Pajares en el inventario del patrimonio industrial asturiano.
Comienza la protección de la rampa de Pajares, que corre el riesgo de ser desmantelada tras la apertura de la variante. El gobierno del Principado ha anunciado que la va a incluir dentro del inventario del Patrimonio Cultural e Industrial de Asturias y que desea que llegue a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, aunque eso depende de que el gobierno central declare la infraestructura bien de interés cultural, ya que circula por 2 comunidades. Con esta protección, el gobierno regional se compromete a proteger los elementos ferroviarios del trazado. Sobre la continuidad del uso de la infraestructura no hay nada claro todavía. El consejero Genaro Alonso ha destacado que sería algo de gran valor para Asturias, pero por ahora no hay nada planteado. Adif abandonó el mantenimiento del directo de Burgos antes del derrumbe del túnel de Somosierra. Vamos a hacer un poco de historia. A principios de marzo de 2011, un derrumbe en el túnel de Somosierra del ferrocarril directo de Burgos supuso la sentencia de muerte de una línea que llevaba años agonizando por el desinterés de las autoridades. Justo cuando una bateadora lo cruzaba, parte de la bóveda se desplomó, dejándola atrapada. En lugar de retirarla y arreglar el túnel, Adif optó por cerrar el tráfico de la línea entre Soto del Real en Madrid y Aranda de Duero, y desde ese entonces la posible reapertura se ha ido postergando y postergando. En el Trencast número 14 de la semana pasada hablé del reciente tapiado de la entrada al túnel para evitar la entrada de curiosos. En este número me toca hablar de una noticia publicada esta semana por el Correo de Burgos. Según este medio local, en un informe fechado en 2014, el administrador de infraestructuras ferroviarias reconoció no haber invertido un solo euro en la línea desde el año 2010, a pesar de tener la obligación legal de mantener toda su infraestructura. Esto quiere decir que desde un año antes de que se produjera el derrumbe, la línea dejó de tener mantenimiento, ni siquiera alguna actividad de vigilancia. Una actividad de vigilancia que podría haber evitado este accidente y la posterior clausura definitiva de la línea. Precisamente fue el mal estado de la infraestructura lo que causó que en febrero de 2010 se suspendiera de manera provisional, entre comillas, el tráfico de viajeros, decisión tomada después de que el último tren de viajeros que circulaba por ella, un Talgo Madrid-Burgos con unos horarios y precios que invitaban a viajar en otro medio de transporte, descarrilara por un desprendimiento en una trinchera. Este informe, que Adif no ha negado, confirma algo que todo el mundo sabe, que el cierre del directo de Burgos fue algo premeditado. Durante sus últimos años de servicio, las averías e incidencias fueron constantes, lo que ocasionaban grandes retrasos a los trenes de viajeros que circulaban con un gran colchón y de mercancías. Algo que, sumado a la oferta comercial alejada de las necesidades reales, hizo que la demanda de la línea cayera poco a poco. A pesar de que cuando se inauguró en 1969 el tiempo de viaje entre Madrid y Burgos era el mismo que el que se tarda hoy en día usando la línea de alta velocidad entre Madrid y Palencia. Arde otro tren en la línea de Extremadura. El domingo 24 de julio, los viajeros que iban de Extremadura a Madrid volvieron a tener que terminar su viaje en autobús. Pasadas las 8 de la tarde, a la altura del municipio de Rielves, a escasos kilómetros de Torrijos, una de las transmisiones del 598 que hacía el recorrido Huelva-Cáceres-Madrid salió en llamas. Como consecuencia, los 65 viajeros del tren fueron evacuados, sufriendo 2 de ellos heridas leves al descender del tren. Con el calor del verano, esta suele ser una estampa lamentablemente habitual en los ferrocarriles extremeños. Sus trenes, que son los más modernos del parque motor diésel de Renfe, sufren problemas de exceso de temperatura, que sumados al mal estado de la infraestructura y el poco respeto por los pasos a nivel, transforman el viaje de Madrid a Extremadura y viceversa en una lotería. Este es el primer incidente de estas características que se produce tras el cambio de gobierno. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció por Twitter que los extremeños no se merecen estas comunicaciones ferroviarias y se comprometió a trabajar para mejorar la situación. Por primera vez, un presidente de gobierno se ha involucrado en este asunto y ha organizado una reunión entre el presidente regional y el ministro para abordar la situación. No obstante, la consejera extremeña responsable del transporte fue tajante al afirmar que lo que quiere son hechos y no palabras a la hora de priorizar un tren digno. Metro de Madrid cambiará el nombre de la estación de Atocha por Estación del Arte. La empresa ha anunciado que en breve cambiará el nombre de 2 estaciones de la red para facilitar su uso y evitar confusiones. Por un lado, la estación de Atocha va a cambiar su nombre por Estación del Arte. El objetivo es que los viajeros no se equivoquen entre esta y Atocha Renfe, y el nombre elegido busca homenajear a la gran cantidad de museos que hay en su entorno.
Por otro, la estación Metropolitano también cambiará su nombre, aunque aún no se ha informado de cuál será el nuevo. El motivo no es otro que evitar que se confunda, como parece que es habitual que suceda, con Estadio Metropolitano, estación que está en el otro extremo de la ciudad. ¿Qué te parece el cambio de nombre en Atocha? ¿Te parece que podrían haber elegido uno más acertado como Emperador Carlos V, Mediodía o Prado? Tira en los comentarios, por favor. El viernes 29 se estrena en Jaén el documental Perdiendo el tren. Después de años de trabajo altruista, este viernes 29 se estrena el documental Perdiendo el tren, dedicado a la historia del ferrocarril en Jaén. Dirigido por el maquinista y aficionado al ferrocarril Jesús Luque y por Pablo Flores, la cinta de 30 minutos está dividida en 3 capítulos, cada uno destinado a una época. En ellos se hacen entrevistas a profesionales del sector y personas vinculadas con este medio de transporte. Las entrevistas están complementadas con material gráfico de gran valor histórico con el que la Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha contribuido. Y es que, aunque ahora el ferrocarril en Jaén haya quedado reducido a su mínima expresión, en su día fue mucho más extenso de lo que las generaciones actuales pueden imaginar. El estreno será el viernes 29 a las 8:30 en la Delegación Provincial de Educación en Jaén, calle Martínez Montañés, número 8. Tras su estreno, va a ser proyectado en diversos festivales y salas en toda España y fuera del país. Toda la información sobre el documental y sus futuras proyecciones está disponible en la web www.perdiendoeltren.com, patrocinada por Trenvista. Y esto es todo en el Trencast número 15. Espero que te haya gustado y si echas de menos alguna noticia o crees que sobra alguna otra, por favor dímelo en los comentarios. De esa manera puedo ir mejorando el formato para las siguientes entregas. Espero que tengas una buena semana y nos escuchamos el lunes que viene. Espera, una cosita. Quiero pedirte un pequeño favor personal. Y es que por favor compartas este podcast con los aficionados al ferrocarril, a los que le interesa estar a la última, y con aquellas personas que, aunque no estén involucradas en el mundo del tren, sí les interese el tema de las noticias por internet y en formato podcast. De esa manera la audiencia crecerá, estaré más contento y habrá más ganas de generar más contenido interesante para los aficionados al ferrocarril. Muchas gracias.